¿Alguna vez has sentido un zumbido en tu oído sin explicación aparente? Un sonido agudo, momentáneo, casi imperceptible, pero que parece venir de otro lugar, de otro plano. ¿Y si te dijera que ese sonido no es casual? ¿Y si ese susurro invisible es en realidad un mensaje del universo, un eco de una dimensión espiritual que intenta comunicarse contigo? En las antiguas culturas, el oído era considerado una puerta sagrada, un canal por el que las energías celestiales podían manifestarse. Y el zumbido, ese tenue pero insistente sonido, era visto como una advertencia, una señal o incluso una llamada divina. No era solo un fenómeno físico, sino una clave vibratoria que indicaba que algo en el alma estaba cambiando, alineándose o despertando. En este vídeo exploraremos una de las experiencias más misteriosas que muchos han sentido, pero pocos comprenden, porque cuando escuchas un zumbido inexplicable en tu oído, puede que estés recibiendo una descarga de energía espiritual, una actualización de tu frecuencia, o incluso la presencia cercana de una entidad angélica o guía del más allá. ¿Significa esto que estás despertando espiritualmente? ¿O tal vez que estás siendo advertido de algo que tu alma necesita saber antes que tu mente? Prepárate para un viaje hacia lo invisible. Hablaremos de su significado espiritual, según las tradiciones ancestrales. Exploraremos cómo este fenómeno se relaciona con la activación de la glándula pineal, el despertar del tercer ojo y la energía kundalini. Y te revelaremos por qué tu conciencia puede estar atravesando una transición energética poderosa. No estás aquí por casualidad. Si has experimentado estos zumbidos en los oídos, este mensaje podría ser para ti. Recuerda, el universo no grita, susurra, y solo aquellos que escuchan con el alma pueden comprender el mensaje. Desde tiempos inmemoriales, el oído ha sido considerado mucho más que un órgano físico para percibir sonidos. Para las civilizaciones antiguas, el oído era un instrumento de percepción sutil, una antena espiritual, un receptor de los mensajes del mundo invisible. Los zumbidos o pitidos inexplicables no eran considerados simples síntomas médicos, sino señales de lo divino, códigos vibratorios, advertencias celestiales. En las tradiciones místicas del antiguo Egipto, por ejemplo, se enseñaba que el oído derecho estaba vinculado a la percepción divina, mientras que el izquierdo absorbía las vibraciones del mundo material. Un zumbido en uno u otro oído podía ser interpretado como un aviso del plano espiritual o una interferencia energética que debía ser atendida. Los sacerdotes de Isis y Tot desarrollaron prácticas de escucha profunda en templos de silencio, donde el objetivo no era simplemente oír, sino escuchar con el alma. En la India védica, los zumbidos eran reconocidos dentro de las etapas del despertar espiritual, en especial durante el ascenso del Kundalini. Cuando la energía vital comienza a elevarse por la columna a través de los chakras, uno de los primeros síntomas es el sonido sutil, conocido como nada, una vibración audible que no proviene del exterior, sino de los canales energéticos internos. En los textos del Hatha Yoga Pradipika se menciona este fenómeno como una de las manifestaciones del nada bindú, un sonido místico que guía al yogi hacia la meditación profunda y la conexión con el absoluto. Los taoístas también cultivaban esta percepción. En la alquimia interna china, se enseña que ciertos sonidos percibidos durante la meditación son mensajes del cuerpo energético, señales de que el practicante está accediendo a dimensiones más elevadas de la conciencia. Un zumbido persistente podía significar que el practicante había tocado el Shen, el espíritu puro, o que los canales energéticos estaban siendo purificados. Incluso en la Biblia hay rastros de esta visión. En el libro de Samuel se dice: «Y el Señor le habló, y se oyó un murmullo como el de un susurro en el oído». En el simbolismo profético, el oído es el órgano elegido por lo divino para hablar en secreto, en la intimidad del alma. No a través del estruendo, sino del murmullo. No con ruido, sino con vibración. Pero quizá donde esta idea toma mayor forma es en la tradición mística judía de la Cábala, donde se enseña que la voz de Dios
la Bat Kol, se manifiesta como un eco suave, perceptible solo para quienes han purificado su corazón. Esta voz no se oye como un discurso, sino como una impresión sonora, un temblor vibracional, que bien podría parecer, para quien no entiende su lenguaje, un zumbido en el oído. A lo largo de estas culturas, lo que encontramos no es una coincidencia, sino un patrón universal de sabiduría espiritual. El oído interno, no el físico, sino el sutil, es un canal para comunicarse con dimensiones más elevadas. El zumbido es entonces una señal de apertura, de transición, de activación. No se trata de patología, sino de percepción. Hoy, en un mundo dominado por el ruido externo, hemos olvidado cómo escuchar hacia adentro. Hemos ignorado los susurros del alma, descartándolos como casualidades neurológicas o simples molestias. Pero los antiguos sabían lo que hoy apenas empezamos a redescubrir, que cuando el alma se alinea con frecuencias más altas, el cuerpo responde y el oído despierta. En la siguiente sección exploraremos en profundidad cómo este fenómeno se manifiesta en la actualidad, cómo distinguir un zumbido espiritual de uno fisiológico y por qué este misterioso sonido puede ser una invitación directa a elevar tu conciencia. Imagina por un momento que estás sintonizando una radio antigua. Al mover el dial, comienzas a captar señales ocultas entre el ruido blanco. De pronto, una frecuencia clara se desliza a través del aire. Una voz, una melodía, un mensaje que estaba ahí todo el tiempo, pero que solo ahora puedes escuchar porque estás sintonizado. Asimismo funciona el universo espiritual. Y los zumbidos en los oídos, esa misteriosa vibración que se cuela sin previo aviso, pueden ser señales de que estás empezando a sintonizar otra frecuencia. No estamos hablando de un síntoma auditivo en el sentido clínico. No es tinnitus. Aquí no hay daño, ni disfunción. Hablamos de un fenómeno energético, de una sensibilidad que se despierta cuando la conciencia comienza a elevarse. Es un eco de lo invisible que se manifiesta en lo sensorial. Y para quienes están en camino espiritual, este fenómeno puede convertirse en una brújula vibracional. Lo primero que debes entender es que todo en el universo emite una frecuencia. Tus pensamientos, tus emociones, tu campo electromagnético, los lugares, incluso las personas. Y cuando tu conciencia cambia de nivel, por una experiencia mística, una meditación profunda o una apertura energética repentina, tu cuerpo energético comienza a captar nuevas frecuencias. El oído, como parte de ese sistema sensorial sutil, percibe lo que los otros sentidos aún no pueden interpretar. Es como si estuvieras recibiendo una señal directa desde una fuente superior. Algunos lo llaman descarga de información energética, otros, canalización vibratoria. Lo cierto es que esa frecuencia no es arbitraria, tiene un propósito, y si aprendes a interpretarla, puede convertirse en una herramienta valiosa en tu proceso de expansión espiritual. Pero, ¿qué significan estos zumbidos en términos prácticos? Primero, hay que observar en qué oído se manifiestan. Según la tradición esotérica, el oído derecho está vinculado con lo espiritual, con el yo superior o con entidades de luz. Si sientes un zumbido en este oído, puede estar relacionado con una guía, un mensaje, una advertencia sutil del universo. Por el contrario, el oído izquierdo suele vincularse con el plano terrenal, lo emocional, lo inconsciente. Un zumbido en este lado podría estar revelándote interferencias energéticas, bloqueos internos o incluso la presencia de energías densas que requieren atención. Segundo, la frecuencia del sonido también tiene un mensaje. Un zumbido agudo, como un pitido casi celestial, puede indicar una activación de la glándula pineal o una alineación con el tercer ojo. Estos momentos suelen coincidir con episodios de intuición elevada, sueños lúcidos o percepciones extrasensoriales. Por el contrario, un zumbido más grave, profundo o vibrante puede relacionarse con la apertura de los chakras inferiores o con el ajuste de tu campo vibracional para liberar energías estancadas. Tercero, es importante reconocer el momento en que ocurren.
Si el zumbido aparece en medio de una meditación, una oración, una experiencia emocional intensa o justo antes de dormir, puede ser una señal clara de que estás cruzando un umbral energético. Es como si una puerta invisible se abriera y por un instante pudieras percibir el canto oculto del universo. Estos zumbidos también pueden estar asociados a los llamados códigos de luz, paquetes de información sutil que se descargan en tu conciencia como frecuencias puras. Aunque no los entiendas en un nivel racional, tu alma sí los reconoce. Y es por eso que, a veces, después de un zumbido intenso, puedes experimentar claridad repentina, inspiración creativa o una profunda sensación de conexión con algo mayor. Así, el zumbido deja de ser un ruido para convertirse en una clave vibracional. A continuación, profundizaremos en los aspectos más complejos y menos conocidos de este fenómeno. ¿Puede haber interferencias negativas? ¿Cómo diferenciar entre una señal espiritual auténtica y una distorsión energética? ¿Qué hacer cuando los zumbidos se vuelven frecuentes, intensos o confusos? Lo invisible está sonando. Solo hace falta afinar el oído del alma. Si en la sección anterior entendimos los zumbidos como puertas de percepción espiritual, ahora debemos dar un paso más allá, porque todo canal abierto, toda antena sensible, no solo capta luz, también puede captar interferencias. La expansión de la conciencia no es un viaje lineal ni siempre sereno. Es un proceso de ajuste energético profundo, donde muchas veces el alma atraviesa zonas grises, contradicciones, resistencias. Y los zumbidos en los oídos también pueden manifestar esos momentos de cruce entre lo invisible y lo no resuelto. En el mundo esotérico y energético, se reconoce que así como existen frecuencias elevadas que nos guían, existen también campos de energía distorsionada que intentan desviarnos, drenarnos o confundirnos. Estas interferencias no siempre son malignas en un sentido demoníaco. Muchas veces son residuos vibracionales, cargas emocionales colectivas o incluso memorias kármicas que se activan cuando estamos por dar un salto cuántico en nuestra conciencia. Entonces, cuando el zumbido en los oídos se vuelve insistente, molesto o incluso doloroso, debemos preguntar: ¿estoy recibiendo una señal o estoy siendo invadido por una frecuencia que no me pertenece? Este discernimiento es clave, y para ello no basta con la intuición. Hace falta también una higiene energética constante, porque una mente saturada, un cuerpo bloqueado o un entorno cargado pueden convertir cualquier señal en ruido, y lo que podría haber sido una guía sutil se distorsiona en confusión. Muchos maestros espirituales enseñan que los zumbidos persistentes también pueden surgir cuando estás resistiendo una transformación necesaria. El alma quiere liberar una verdad, acceder a un nuevo nivel, pero la personalidad, por miedo o apego, se resiste. Entonces, el zumbido actúa como una presión vibratoria, como un recordatorio constante de que algo dentro de ti pide alineación. Otros enseñan que algunos zumbidos no provienen de fuera, sino de arriba, que son el eco de tu yo superior intentando comunicarte algo urgente. En estos casos, el zumbido aparece de manera sincronizada con decisiones importantes, encuentros clave o momentos de revelación. Es una especie de alarma espiritual que te llama a estar presente, despierto, atento. Ahora bien, también debemos abordar un aspecto delicado: la manipulación vibracional artificial. En algunos círculos esotéricos y metafísicos, se sostiene que ciertas tecnologías, conocidas o desconocidas, pueden emitir ondas que interfieren con el campo humano. Estas ondas pueden generar zumbidos, alteraciones emocionales y bloqueos en la glándula pineal. Sin caer en teorías de conspiración, es importante reconocer que la sensibilidad espiritual también implica aprender a protegerse. Un oído espiritual abierto debe ir acompañado de un campo energético fuerte, limpio, consciente. ¿Cómo protegernos? A través de prácticas como la meditación diaria, el uso de frecuencias sonoras sanadoras, como el 432 o 963 Hz,
visualizaciones de luz dorada o violeta y, sobre todo, manteniendo una coherencia emocional profunda, porque las entidades de baja vibración solo resuenan con lo que ya existe en ti. Si tú estás en paz, no hay frecuencia baja que pueda instalarse. Por eso, cuando sientas un zumbido, no lo ignores, pero tampoco lo idealices. Pregúntate, ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Hay algo que debo escuchar más allá de mis palabras internas? El oído místico no se abre solo para recibir, se abre para recordar, y recordar implica discernir. En síntesis, los zumbidos en los oídos pueden ser tanto bendiciones como advertencias, señales de alineación o de desajuste, mensajes del alma o reflejos de la mente. La clave no está en el sonido, sino en la vibración que lo acompaña, y en tu capacidad de interpretarlo desde un lugar de profundidad, no de miedo. En la siguiente sección, exploraremos cómo puedes integrar este conocimiento en tu vida diaria, cómo responder espiritualmente a estas señales y qué hábitos pueden ayudarte a afinar ese oído interior que, más que escuchar, intuye la verdad que el mundo exterior no puede pronunciar. Una señal no tiene valor si no sabes qué hacer con ella. De nada sirve recibir mensajes sutiles si no aprendemos a descifrarlos ni a transformar esa información en sabiduría vivida. Los zumbidos en los oídos, cuando no son síntomas físicos médicos, sino manifestaciones espirituales, pueden ser portales de evolución personal, pero solo si aprendes a escucharlos con consciencia, humildad y discernimiento. Ahora, te mostraré cómo integrar este fenómeno a tu vida de manera práctica y profunda. No se trata de obsesionarse con los sonidos, ni de atribuirles un significado fijo. Se trata de desarrollar una sensibilidad energética lúcida que te permita convertir cada zumbido en una oportunidad de conexión interior y crecimiento espiritual. 1. Detente y observa el momento. Cuando sientas un zumbido espiritual, no sigas como si nada. Detente, respira. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo en este instante? ¿Qué estaba pensando o sintiendo antes de que apareciera el sonido? ¿Hay algo que estoy ignorando o postergando? Los zumbidos suelen aparecer en momentos clave. Son como una campana sutil que te llama a la presencia. Si aprendes a hacer una pausa consciente cada vez que lo sientas, pronto descubrirás patrones ocultos, conexiones entre tu vibración interna y lo que el universo intenta revelarte. 2. Haz un escaneo energético. Pregúntate si hay zonas de tu vida donde la energía está estancada. ¿Hay emociones reprimidas? ¿Conflictos no resueltos? ¿Relaciones que drenan tu luz? Haz este escaneo con compasión, no con juicio. Muchas veces, el zumbido es una llamada del alma que dice: aquí hay algo que necesita ser sanado. Puedes ayudarte con prácticas como respiración consciente enfocada en el tercer ojo, escucha de frecuencias armónicas, 432 Hz, 528 Hz, 963 Hz. Meditación en silencio, con la intención de abrir el oído interior. 3. Establece un canal de comunicación interior. Los antiguos sabios sabían que el alma habla en símbolos, imágenes y sonidos. Establece una práctica diaria donde puedas abrirte a esa comunicación. Puedes hacerlo mediante un diario espiritual donde anotes cada zumbido, su intensidad, el oído donde ocurrió y lo que sentiste en ese momento. Preguntas reflexivas como: ¿qué necesito escuchar que me estoy negando a aceptar? ¿Qué parte de mí está despertando con este sonido? Momentos de contemplación en silencio, donde en lugar de buscar respuestas, solo escuches. 4. Cuida tu campo vibracional. Un oído energético abierto requiere un entorno vibracional sano. Evita la sobreexposición a ruido, noticias negativas, discusiones innecesarias o ambientes densos. Rodéate de lo que eleva: música armoniosa, naturaleza, silencio, arte. Tu entorno es tu frecuencia, y tu frecuencia determina lo que recibes. 5. Invoca protección energética. No todas las frecuencias que percibimos son de luz. Por eso,
Cultiva el hábito de proteger tu campo antes de dormir, antes de meditar o antes de entrar en contacto con muchas personas. Puedes usar visualización de un círculo de luz dorada envolviéndote, aromaterapia con salvia, incienso o palo santo. Afirma: solo las energías del más alto amor y sabiduría pueden acceder a mi campo. Estoy alineado con la luz divina. No temas los zumbidos, tampoco los ignores. Son parte del nuevo lenguaje de la conciencia. Una vez que empieces a verlos como lo que son, frecuencias de guía, ajuste y despertar, descubrirás que el universo siempre estuvo hablándote, solo que tú no habías afinado tu receptor. La clave no es escuchar más, es escuchar diferente. En un mundo saturado de ruido, de distracciones constantes y de palabras vacías, hay un tipo de sonido que no se impone, no grita, no exige. Es el zumbido. Ese susurro sutil que no se oye con los oídos físicos, sino con los hilos invisibles del alma. Un sonido que aparece sin explicación, sin razón aparente, como si viniera de otra dimensión. Y es que quizás así sea. A lo largo de este vídeo, hemos recorrido un camino que va más allá de la biología del oído o la ciencia del sonido. Hemos explorado el universo oculto de las frecuencias sutiles, aquellas que no miden los instrumentos, pero que conmueven el espíritu. Hemos descubierto que los zumbidos en los oídos no son solo un fenómeno físico, pueden ser mensajes vibracionales del alma, del yo superior o del mismísimo universo. Al comprender que cada frecuencia tiene una intención, una dirección y un propósito, empezamos a ver el zumbido como un acto de comunicación divina. Puede anunciar un cambio inminente, señalar una apertura de conciencia, revelar la cercanía de un guía espiritual o incluso advertirnos sobre una energía que nos está afectando sin darnos cuenta. El secreto está en escuchar no con el oído, sino con la presencia. Este sonido invisible, que tantas veces ignoramos, es en realidad una de las herramientas más poderosas para la expansión de la conciencia. Porque cada vez que escuchamos un zumbido, el universo nos está preguntando: ¿estás listo para despertar? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que tu alma ya sabe? Y aquí viene la parte más importante. No todos los zumbidos son iguales. Algunos son luz, otros interferencia. Por eso tu trabajo no es simplemente creer en su significado, sino volverte un maestro en el arte de discernir. Aprender a sentir la vibración detrás del sonido. Entender que si algo resuena en ti, es porque hay una verdad esperando ser revelada. El despertar espiritual no siempre llega con visiones místicas o sueños proféticos. A veces llega como un leve sonido en el oído derecho, una vibración, un llamado, una nota invisible, que solo los que están atentos pueden escuchar. Quizás por eso los sabios antiguos no hablaban tanto, porque sabían que el verdadero conocimiento se escucha, no se dice. Así que, la próxima vez que un zumbido te sorprenda, no lo ignores. Siéntate, respira, agradece y pregúntate: ¿qué está tratando de decirme el universo en este instante? Porque mientras todos buscan señales en el cielo, los sabios aprenden a escuchar el silencio. Si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de tu ser sintió una vibración familiar, te invito a unirte a esta comunidad de almas conscientes. Suscríbete al canal para seguir explorando los misterios del alma, las señales del universo y las verdades que el mundo ha olvidado. Dale like a este vídeo si sientes que algo dentro de ti se ha activado. Comparte esta enseñanza con quienes han oído sin escuchar, para que también ellos recuerden. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿has experimentado zumbidos en tus oídos? ¿Qué crees que significan para ti? Porque tal vez, en ese pequeño sonido, se esconde una gran revelación.